Seguro que más de una vez nos hemos planteado qué significa de verdad vivir una vida conectada con Dios. Pues bien, hoy vamos a explorar justo eso. Vamos a desgranar ese camino en 7 hábitos, 7 prácticas diarias que son esenciales y que pueden transformarlo todo. Pensemos en ello como si fuera una hoja de ruta para empezar un viaje alucinante. Pero a ver, antes de meternos en faena, vamos a dejar claro un concepto. ¿Qué es un hábito? Porque, ajo, no estamos hablando de algo que se hace de vez en cuando, un día sí y otro no. No, un hábito es ese patrón de comportamiento, esas cosas que hacemos una y otra vez hasta que, casi sin darnos cuenta, se convierten en parte de nosotros. Y el otro concepto clave de hoy es vida consagrada. ¿Qué es esto exactamente? Pues mira, es una vida de entrega total. No va de ser perfectos, para nada. Va de algo mucho más profundo. Va de poner el corazón, la voluntad, toda la dirección de nuestra vida en manos de Dios. Vale, pues este es el plan de viaje que seguiremos. Empezaremos con lo básico, el fundamento, oración y fe. Luego veremos cómo nutrir el espíritu con la palabra. Descubriremos de dónde sacar la fuerza, el poder para vivir esto, con la obediencia y el espíritu. Veremos los resultados, el fruto externo, que son el dar y el perdonar. Y para terminar, hablaremos del próximo paso, de cómo empezar hoy mismo. Muy bien, pues vamos a ello. Empezamos por la base, por el principio de todo. Como cualquier edificio que quiera ser sólido, una vida consagrada necesita unos cimientos fuertes, ¿verdad? Y en este caso, esos cimientos se construyen sobre 2 hábitos que son inseparables, van siempre juntos. El primer hábito, el número 1, es una vida de oración. Y es muy importante entender esto. La oración no es un teléfono de emergencias que solo se usa cuando hay un problema. No, es el oxígeno, es esa conversación constante, diaria, que nos mantiene conectados con Dios y que de hecho nos llena de una alegría profunda. Fijaos si es importante que el propio Jesús lo convirtió en una prioridad absoluta. Se levantaba de madrugada, buscaba un lugar tranquilo, solo para hablar con el Padre. Esto nos deja una lección clarísima. Es imposible sostener una vida consagrada sin una vida de oración. Vale, y de la mano de la oración viene el segundo hábito fundamental, una vida de fe. La fe, en el fondo, es confianza. Es esa certeza interior, esa convicción de que Dios está al mando, de que tiene el control. Sí, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece un auténtico caos. Y es que saber que su trono está en los cielos, que su reino lo gobierna todo, esa es la roca sobre la que se apoya nuestra confianza. Esto es lo que nos da la libertad para soltar las riendas, para dejar de preocuparnos por todo y simplemente depender de Él. Por eso, una vida consagrada es, sí o sí, una vida de fe. Perfecto, ya tenemos la conexión establecida con la oración y la fe. Pero claro, ahora hay que nutrirla, hay que alimentarla. Es como cualquier relación importante en nuestra vida. Si no la cuidas, no crece. Y aquí entra el tercer hábito, meditar en la palabra de Dios. Esto es literalmente el alimento del espíritu. Es lo que nos da fuerza cada día y lo que poquito a poco va cambiando nuestra forma de ver las cosas hasta alinearla con la perspectiva de Dios. Pero ojo, meditar no es solo pasar los ojos por encima de las palabras. Es un proceso mucho más activo. Implica leer la palabra, sí, pero también pararse a pensar en lo que dice. Implica usarla como un espejo para examinar nuestro propio corazón, hacer preguntas y al final rendirse a lo que nos está revelando. Cuando hacemos esto, es increíble cómo las preocupaciones del mundo empiezan a hacerse más y más pequeñas. Muy bien, ya tenemos los cimientos y el alimento espiritual. La gran pregunta ahora es, ¿y cómo se vive esto en el día a día? ¿Cómo se traduce en acciones concretas? Pues aquí es, precisamente, donde la fe se pone en movimiento. El cuarto hábito es una vida de obediencia. Y esto es importantísimo, entenderlo bien. No hablamos de una carga, de una lista de reglas pesadas. Para nada. La obediencia es la consecuencia lógica de la confianza. Piensa en ello. Cuando confías de verdad en alguien, seguir su consejo es lo más natural del mundo. Pues esto es igual. Es elegir vivir según un estándar mucho más alto y sabio. La realidad es que cada día nos enfrentamos a una elección constante entre 2 maneras de vivir. El camino del mundo nos empuja a ciertos pensamientos, a un ritmo de vida frenético, a seguir a la masa, a confiar solo en nuestras fuerzas. Pero el camino de Dios es diferente. Nos invita a pensar más alto, a encontrar tiempo para lo importante, a seguir a Cristo y a poner nuestra confianza en Él. Elegir su camino a través de la obediencia es siempre la decisión más inteligente. Pero llegamos a un punto crucial. Y es que hay que ser honestos. Vivir así con nuestras propias fuerzas es imposible. Simplemente no se puede.
Y eso nos lleva de cabeza al quinto hábito, aprender a depender activamente del Espíritu Santo. Él es quien vive en el interior de cada creyente para ser nuestra guía y nuestra fuerza. La Biblia, de hecho, nos anima a ser llenos del Espíritu. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? ¿Cómo funciona? Pues mirad, ser lleno del Espíritu no es un evento mágico de una sola vez, es un proceso continuo. El primer paso es reconocer que Él ya vive dentro de nosotros. El segundo es rendir nuestra voluntad a su guía, decirle, dirige tú. El tercero es cada día pedirle que nos llene. Y el cuarto, y más importante, es entender que esto es algo de todos los días. Es como un vaso que necesita volver a llenarse. Cada mañana podemos pedirle al Espíritu que nos dé su poder para la jornada, porque seamos sinceros, no tenemos las herramientas para hacer la obra de Dios sin su fuerza. Y cuando una vida empieza a alinearse por dentro con Dios, es inevitable. Eso se tiene que notar por fuera. Es como un árbol que está sano por dentro. Al final, da buen fruto. Y esto nos lleva precisamente a los dos últimos hábitos, que son el fruto visible de todo lo anterior. El sexto hábito es dar, a Dios y a los demás. Se trata de cultivar un estilo de vida generoso. Y esto no va solo de dinero, va de una actitud del corazón, una que demuestra que nuestra confianza está puesta en la provisión de Dios y no en lo que podamos acumular por nuestra cuenta. La promesa que se nos hace es increíble. Dad y se os dará. Y no de cualquier manera, sino en abundancia. La realidad es que nunca podremos dar más de lo que Dios nos da. Un espíritu generoso es la prueba más clara de que confiamos y estamos agradecidos. Y como dice la Escritura, Dios ama al que da con alegría. Y con esto llegamos al séptimo y último hábito, perdonar a los demás. Y seamos claros, este a veces es el más complicado de todos, ¿verdad? El que más nos cuesta. Pero es absolutamente esencial. No hay vida consagrada sin perdón. El libro de Efesios lo deja meridianamente claro. Nos pide quitar toda amargura, enojo, ira y, en su lugar, ser amables, compasivos, perdonándonos los unos a los otros. ¿Y cuál es el modelo? Pues de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Aferrarse al rencor entristece al Espíritu Santo, así que el llamado es a perdonar como hemos sido perdonados. Ahora, es muy importante tener algo en mente. Estos 7 hábitos no son una especie de checklist para ser perfectos. No va de eso. Hay que verlos más bien como una guía, como un mapa para un viaje que dura toda una vida. El viaje de caminar con Dios. Y como en cualquier gran viaje, la decisión de dar ese primer paso es algo muy personal. La clave no es agobiarse y tratar de dominarlos todos de golpe. Imposible. Se trata de empezar, de dar un paso hoy. Es una práctica diaria. Así que después de reflexionar sobre todo esto, la pregunta final es, ¿con qué hábito está llamando Dios a que comience este viaje hoy mismo?